afirmar sin titubeos que tanto el manejo fiscal como el manejo monetario son extremadamente estrictos y aseguran las bases económicas necesarias para la estabilidad de la economía. No hay ningún riesgo de que abandonemos el plan de convertibilidad. Lo vamos a cumplir a rajatablas. El equilibrio fiscal logrado nos permitió recuperar tres instituciones económicas fundamentales: la moneda, el presupuesto del gobierno y el crédito público. Hoy los argentinos tenemos una moneda que no se devalúa ni se devaluará. El peso tiene 100% de respaldo en oro y divisas. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Bueno, recién me estaba contando lo que es ser ministro de Economía. ¿Y me puede contar, a ver, anécdotas del poder? ¿Cuál fue el momento que más se enojó siendo ministro de Economía? Bueno, tuve muchos enojos, pero bueno, obviamente estábamos introduciendo cambios muy significativos, ¿no? Y había resistencias fuertes, pero en general pudimos vencerlas a todas, o a la mayoría. Cuénteme alguna anécdota el día que Cavallo se volvió loco porque se enojó mucho por algo, siendo ministro de Economía. Algunos dicen que yo no me volví loco, sino que hay gente que dice que soy loco, pero no es así, no es así. Obviamente que lo que me costó más fue esa lucha contra las mafias que yo encaré, ¿no? Y que me llevó a esas 11 horas de presentación en el Congreso sobre la ley de correos. Y bueno, eso me trajo muchos disgustos, pero era algo que teníamos que hacer ineludible, si no, vaya a saber a dónde estaríamos hoy en materia de narcotráfico e inseguridad y problemas de esa naturaleza, ¿no? Hoy tenemos muchos de esos problemas, pero tendríamos mucho más de no haber encarado yo aquella lucha contra las mafias en aquel momento, ¿no? Y después, a mí me disgustó mucho la actitud que tuvieron los jueces, ¿no? Todo esto que se habla ahora de la corrupción judicial, yo lo viví y lo pude detectar en aquellos años. Cuando nosotros hacíamos una denuncia de contrabando o de corrupción o de evasión impositiva, resulta que los denunciantes terminábamos siendo perseguidos por los jueces. En lugar de perseguir a los criminales, nos perseguían a nosotros. Por ejemplo, el que era director general de aduanas, una persona bellísima, transparente, muy eficiente, Gustavo Parino, empezó a ser procesado por los jueces. Me acuerdo un caso que era realmente dramático. Resulta que él había parado un contrabando por, creo que eran 600 millones de dólares que se estaba produciendo porque habían embarcado desde la aduana de Campana supuestamente motores o cosas así muy valiosas y, pretendían cobrar los reembolsos en base a que era un material industrial de alta tecnología. La aduana emitió en Campana 10 cheques, o cada uno era por algo así como 12 millones de dólares, que eran los reintegros que se presentó el primer cheque al Banco de la Nación, y claro, el Banco de la Nación le llamó la atención y se comunicó con Parino, y Parino descubrió que era muy sospechoso eso. Y entonces
como todavía el barco que llevaba esos supuestos motores a República Dominicana estaba en el mar, él hizo suspender el pago de los otros cheques y mandó cuando llegara el barco a mirar qué había dentro de esos contenedores. Y en lugar de haber los motores por los que supuestamente querían cobrar los reembolsos, había cemento que no daban lugar a pago de reembolsos. O sea, fue toda una maniobra que había hecho el personal aduanero de Campana junto con los contrabandistas para cobrar nada menos que 120 millones de dólares de reintegros. Bueno, Parino logró parar 108 millones de dólares, porque solamente el Banco Nación pagó el primer cheque. Por supuesto, hizo la denuncia del contrabando y en lugar de disponer la detención o la prisión de los aduaneros que habían estado en combinación con los contrabandistas y que ordenaron el procesamiento de Gustavo Parino, diciendo que como director general de la aduana no había sabido controlar. Y así... El problema de la Argentina, a ver, ¿qué porcentaje le asignás a la corrupción en los problemas económicos de la Argentina? Mucho porcentaje. Recuerdo incluso otro caso. Parino había despedido a una serie de aduaneros a los que había encontrado coimeando, y todos estos aduaneros le iniciaron un juicio a Parino diciendo que estaba mal que los hubiera despedido. Y cuando se estaba tramitando ese juicio, obviamente los jueces y los fiscales estaban todos de acuerdo con los aduaneros, porque eran todos una misma banda, ¿no? Aparece, me avisa Parino que el presidente Menem había elevado la propuesta de uno de esos aduaneros para ser juez de la nación, y estaba el pliego en el Senado. Yo, por supuesto, le expliqué la situación a Menem, me dijo, bueno, retiremos el pliego, retiramos el pliego. Este señor me hizo una denuncia a mí porque había impedido que lo nombraran juez. Lo más gracioso es que a mí me procesaron y me condenaron en primera instancia por ese hecho. Después la Cámara me relevó de la condena y me desprocesó y dijo que todo lo que habían hecho no correspondía. Pero ese tipo de cosas, y tendría muchas otras para contar, me pusieron de manifiesto que el sistema judicial era un desastre. Ahora bien, Cavallo, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, ¿dónde empieza? ¿Empieza arriba? ¿Es el Poder Ejecutivo? ¿Es en el sector de ministerios? Porque uno entiende, a ver, que el presidente no puede estar mirando todo, pero ¿dónde está la corrupción? ¿Por qué nadie la puede parar? Porque entonces todos son parte de ese nivel de corrupción. Bueno, obviamente que hay gente que conoce bien la tecnología para influir sobre los funcionarios, convencerlos, a veces engañarlos, a veces comprarlos para que, y lo mismo los jueces, para que acepte propuestas o haga propuestas que no son las más convenientes, al contrario, que son muy malas, como estas de designar juez a este contrabandista, ¿no? Entonces, la corrupción está muy metida dentro de distintas estructuras del poder, yo diría, no solo de un gobierno, sino en toda la estructura del poder en el país. Y no solo en el partido que está eventualmente gobernando, sino también en la oposición. Bueno, si usted se toma el trabajo de escuchar las 11 horas del video de mi presentación en el tema de las mafias en el Congreso, va a ver
que en realidad la cantidad de gente que estaba comprometida en apoyar y permitir que funcionara este sistema mafioso era muy grande y estaba en todo el espectro político de la Argentina, ¿no? Entonces, ahora, una vez que se mete en la justicia, es terrible, porque se supone que la justicia es el lugar donde finalmente al que uno puede recurrir para evitar las arbitrariedades del Ejecutivo, incluso la inconstitucionalidad de las leyes, pero no, termina siendo el ámbito de la justicia están plagados de corrupción. Y bueno, ahora está saltando todo lo que es, bueno, ya hace bastante tiempo, ¿no? Yo lo había denunciado en aquella época, y es la influencia también de los organismos de inteligencia y de muchas áreas de los respectivos gobiernos que negocian y influencian a los jueces, ¿no? Y bueno, lo hacen muchas veces para proteger a los corruptos y para perseguir a los que quieren sacar del gobierno. A mí me persiguieron con el tema de la justicia, incluso me impidieron trabajar profesionalmente después que yo salí del gobierno, ¿no? Y el objetivo era sacarme lisa y llanamente del mapa y de la política argentina. Por eso yo tenía todavía tengo embargados los bienes, porque, bueno, inventan causas y después las mantienen y lo tienen a uno realmente aprisionado, ¿no? No, el tema judicial es un tema muy, muy serio. Ahora que está Vélez en el gobierno, y yo sé que tiene muy buenas intenciones, yo pensé que a lo mejor iban a trabajar por una buena reforma judicial, pero se está viendo que la idea que eventualmente podría haber tenido Vélez y las buenas intenciones que podría haber tenido incluso Alberto Fernández, asesorado por Vélez, se han echado totalmente por la borda, porque ahora la reforma judicial, sobre todo lo que se quiere hacer con la Suprema Corte de Justicia, yo diría que es casi seguro que tiende a crear impunidad, ¿no? En lugar de preparar para una mejor administración de justicia. Cavallo, todos sabemos, a ver, tu capacidad, tu trayectoria como economista que nadie cuestiona. Al contrario, sos un referente para muchos economistas de primer nivel. Ahora bien, ¿cómo es Cavallo, cómo fuiste o cómo sos el Cavallo inversor? Bueno, yo no he invertido porque nunca he tenido muchos fondos para invertir, ¿no? Yo viví toda mi vida de los ingresos que me daba la actividad docente, la actividad de investigación, que obviamente no son ingresos muy altos. Después estuve permanentemente en la función pública y en el único momento que tuve ingresos más o menos respetables, digamos, fue cuando salí de la función pública y me pagaban muy bien por dar conferencias en todo el mundo. Quiere decir, después del año 96, por ejemplo. 96, 97, sí, a partir de esa época. Hasta el 2001, pero ¿en qué invertí los ahorros que hice en esa época? En política, en Acción por la República, en tratar de llegar a dirigir los destinos del país, y bueno, y no llegué, y prácticamente yo quedé sin ahorros, muy pocos ahorros. Lo único lo que yo tengo son, digamos, piso en el que vivo, una casa en Córdoba que la tenía de antes, y nada más, y todo lo demás. O sea que yo vivo de una jubilación que tengo que no es muy alta, y de algunos informes y servicios que presto a algunos clientes, sobre todo a través de una organización que se llama Global Source Partners en los Estados Unidos, pero que me da apenas para cubrir todos los gastos nuestros, o sea que yo no invierto. No vas a poder sacar
No, de está mi bien, pero a mí me gusta una porque receta de cómo invertir el dinero. está bien, pero más allá de que no hayas invertido o mucho, nunca tuviste esa capacidad de fondos, eh, te involucraste mucho con el tema de la bolsa, con las acciones, porque el economista está muy relacionado a la renta fija, a los bonos. Viste que el economista, hay mucho economista conservador que le gusta mucho los bonos, por ahí las acciones es para otro perfil de riesgo. ¿Te gustó siempre el tema de los activos inmobiliarios? ¿Cuál era la inversión que siempre miraste por más que no la hayas hecho? Bueno, yo creo que para invertir en acciones hay que estar muy, muy al día y saber seguir las empresas. Esa es una cuestión de profesionales. Si yo decidiera invertir en acciones, buscaría un buen fondo eh, que que me parezca bien administrado e invertiría en el fondo, ¿no? En acciones individuales. Yo creo que yo creo que para invertir en acciones hay que hacer un seguimiento de las empresas, no solo de la macroeconomía, y eso requiere profesionalidad y tiempo, ¿no? Y recursos. Eh, con respecto a los bonos, bueno, los economistas por la cuestión de si entendemos bien el funcionamiento de la macroeconomía, y podemos predecir qué va a pasar con la tasa de interés, obviamente tenemos más elementos para decidir si vale la pena o no, ¿no? Lo mismo que en distintos tipos de monedas. Pero yo nunca me ocupé de eso, porque eh, cuando uno tiene la mente puesta en cómo debería organizarse la economía y cómo debería manejarse la política económica, eh, entrar a transformarse en un operador en los mercados es en cierta medida tóxico. Porque supongamos que alguien es un gran operador en el mercado y ha hecho siempre sus ingresos de la toma de decisiones en materia de inversiones en acciones o inversiones en la bolsa, y luego le toca ir al Ministerio de Economía o al Banco Central. Es difícil Y es una que gran tentación. saque de la cabeza dónde tiene sus activos y tome las decisiones que respondan más bien al interés general más que a que el portafolio que uno tiene resulte redituable, ¿no? Bueno, vos Entonces, recién dijiste algo que es muy interesante, que nunca le fue bien a la Argentina con los economistas financieros. Viste que hay como, el economista financiero siempre piensa que todo se lo va a financiar el mercado, de alguna manera, y el economista, como recién planteabas, de organizar la economía, va por otro lado. Viste que hay una malformación del economista financiero que dice, bueno, total, vamos a pedir más plata, total, lo vamos a patear para adelante, y después terminan los problemas que tenemos. bueno, lo que pasa es que la economía requiere un enfoque global, ¿no? Y básicamente de asignación de recursos de manera eficiente. Los mercados financieros y los activos financieros son un instrumento para que funcione la economía, pero el objetivo de la economía tiene que ser eh, las buenas inversiones en activos reales. Los activos financieros son como la escrituración de los activos reales, deberían ser. Tener los activos reales como contrapartida, ¿no? Es lo mismo que los bancos, por ejemplo, los bancos, eh, la función de los bancos es administrar el crédito de manera eficiente y las crisis financieras normalmente ocurren cuando los bancos han dado créditos imprudentes. A veces también porque los malos se transforman en malos créditos, créditos que originalmente eran buenos y porque por la situación de la macroeconomía se tornan malos. Pero, por ejemplo, la crisis financiera de los Estados Unidos, de la subprime, fue porque los bancos y también los fondos
se habían entusiasmado con esto de dar hipotecas que lamentablemente luego los deudores no iban a poder pagar, y eso provocó una tremenda crisis en el año 2008, no solo en los Estados Unidos, sino prácticamente en el mundo. Y acá, la crisis que nosotros tuvimos en el año 2001, y que absurdamente Duhalde y de Mendiguren y el gobierno que tomó el poder en el 2002 creyeron resolver con la especificación, que fue la peor medida que se le podría haber ocurrido a un gobierno. Esa crisis se originó en los malos créditos que habían dado los bancos a las provincias, ¿no? Comenzando por el Banco Provincia de Buenos Aires, los bancos privados, los bancos públicos que no se habían privatizado con sus respectivas provincias, y lamentablemente también los bancos privados que, con la excusa que a partir del 97 se podían utilizar los fondos de coparticipación como garantía, y que esa garantía permitía a los bancos calificar como que eran de riesgo cero esos créditos. Bueno, se dieron créditos que después las provincias no iban a poder pagar, y eso es lo que generó la crisis financiera del 2001. Nadie quiere reconocer eso, porque No, pero recién dijiste algo. La convertibilidad de esa crisis, ¿no? Recién comentó, perdón, yo te tuteo, está claro, ¿no? Domingo, Sí, con sí. todo respeto. Pero recién comentaste algo que, a ver, que la salida de la convertibilidad, que ahí más que nada todo el trabajo lo hace el equipo económico de Remes Lenikov, que rompe, digamos, con la convertibilidad. Muchos economistas, más allá de las circunstancias políticas y demás, es que no quedaba otra, digamos, que salir de la convertibilidad. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren hacer creer los que se beneficiaron de esa absurda salida de la convertibilidad. Imagínate. ¿Y cómo hubiera salido en ese deudores en momento? dólares? ¿Cómo hubiera salido si no había un respaldo internacional? El Fondo Monetario Internacional nos había soltado la mano. Habíamos declarado el default. ¿Cómo salías de esa? ¿Cómo sostenías la convertibilidad? El default no se había declarado. Estábamos en pleno proceso de reestructuración ordenada de la deuda. Habíamos logrado reestructurar y bajar a 7% de tasa de interés, desde tasas de interés que en algunos casos eran del 12%, en el caso de los préstamos a las provincias eran del 20%. Habíamos logrado bajarla al 7% y extender en 3 años todos los vencimientos de más del 50% de la deuda pública de ese momento, a través de lo que se llamó el préstamo garantizado, que además nos daba el poder de voto para la mayoría de los bonos, para luego imponer, alguna vez que hiciéramos una oferta por el método previamente aceptada por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, nos iba a permitir aplicar, entonces no existían cláusulas de acción colectiva, pero algo parecido, que eran las cláusulas de salida consentida. Lo teníamos muy bien planeado. El 15 de enero íbamos a largar esa segunda etapa de la reestructuración de la deuda, y iba a estar concluida la reestructuración completa de la deuda sin holdouts el 15 de febrero. Ese era el plan muy claro en materia de deuda. Una vez que se reestructurara la deuda y que no hubiera vencimientos en dólares para la deuda pública en los próximos 3 años, y la tasa de interés fuera suficientemente baja como para asegurar que íbamos a tener déficit cero en el año 2002, en ese momento se podía dejar flotar el peso, y en ese momento la flotación del peso hubiera llevado a una depreciación que no hubiera sido mayor, digamos, a 20%, 30%, hubiera subido el precio del dólar a 1.20, 1.30. El sector privado. ¿Qué decir, Cavallo? A ver, lo que usted plantea, que en enero del 2002 tenía previsto, usted se fue antes, no llegó a continuar en el 2002, que iban, digamos, no es que iban a salir de la convertibilidad 1 a 1, sino que iban a dejar flotar el tipo de cambio. No sé, 1.20, 1.40. Bueno, primero, salir de la convertibilidad es lo que decidió Duhalde, asesorado por de Mendiguren,
y con la oposición en realidad de Remeslenikov, pero Remeslenikov no tuvo otra alternativa que aceptarlo porque era una decisión política, que fue especificar. Y ese fue el verdadero default, porque el grueso de la deuda, sobre todo la deuda con los argentinos, o sea, de la deuda de la que eran acreedores los argentinos, los depositantes en el sistema bancario y los que habían comprado bonos bajo ley argentina, ese default, ¿cómo se produjo? Con la especificación, porque se le dijo, señores, ustedes tenían derecho a cobrar, digamos, $1 millón, bueno, van a cobrar $250.000, porque ahora hemos transformado eso en pesos, ¿no? Un poquito más de $250.000 porque por ejemplo, a ahorristas se les convirtió a 1.40, no a 1 a 1, no a la especificación. Pero 1.40 más. la verdad es que a ese fue el verdadero default. Todos le echan la culpa a Rodríguez Sá, y lo que hizo Rodríguez Sá fue una payasada en el Congreso, aplaudida por todos los congresales, pero él lo que anunció ahí fue una moratoria que era totalmente inefectivo que la designara, porque si se hubiera continuado con la reestructuración ordenada de la deuda, el 15 de enero se hacía la oferta y ahí obviamente ya no había que seguir sirviendo la deuda, sino se le había ofrecido a todos los tenedores de bonos que todavía no se habían presentado al préstamo garantizado, que aceptaron nuevos bonos con las nuevas condiciones y teníamos el poder de voto para imponer con un 66% de mayoría la obligatoriedad prácticamente de aceptar esa oferta. O sea que, el default... ¿Cuánto tuvo que ver, Cavallo, la crisis del 2002 con... A ver, hay una antesala, no es que de la Rúa recibe una economía totalmente ordenada. ¿Cuánto tiene que ver históricamente con todas las crisis, la crisis del tequila, de los tigres asiáticos, por ahí que no hubo grandes reformas, por ejemplo, con Roque Fernández, que fue el ministro de Economía que quedó en tu lugar cuando vos te fuiste? ¿No se pudo haber evitado ahí? ¿No hubo un problema también de timing que no se quiso, no se supo, digamos, hacer las verdaderas reformas que después terminaron en una herencia espantosa para De la Rúa?